Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a tratar lo que es el método científico, como le puse acá de título, método científico. Este procedimiento o esta metodología es una secuencia lógica de pasos que lleva adelante un investigador para poder desarrollar un descubrimiento y que este proceso tenga una validez, es decir, que realmente sea válido. Porque si una persona de repente afirma algo que puede tener razón o no, sin tener ninguna prueba, ningún fundamento, sin demostrar que eso que descubre o que está afirmando es cierto, no hay validez. O sea, como sucede en la actualidad con muchas noticias, que publican investigaciones en internet, gente que ni siquiera es científica, nada, afirmando teorías que resulta que son inventos o que por lo menos no tienen ningún fundamento. O sea, yo puedo sospechar algo sobre algo. Puedo sospechar que una enfermedad fue creada en un laboratorio. Y lo digo, pero eso en realidad no tiene ningún fundamento. Si yo no lo demuestro con pruebas fehacientes, si no sigo un proceso de investigación que pueda demostrar que ese descubrimiento que hice yo o que esa afirmación que sostengo es cierta, no tiene ninguna validez. Entonces, el método científico es la metodología que utilizan los investigadores para llegar a los descubrimientos y que esos descubrimientos tengan una validez. Acá describí las etapas básicas. Si ustedes buscan en internet van a ver que hay diferentes... en algunos agregan más etapas, en otros menos, pero son las etapas principales son estas. Lo primero que se hace en las ciencias es observar. Ocurre un determinado fenómeno. Entonces queremos encontrar una respuesta de por qué sucede ese fenómeno. Y entender qué sucede, por qué sucede y para qué sucede. Entonces, para poder entender todas esas preguntas y poder entender las incógnitas que surgen de ese fenómeno, lo primero que se hace es observar. Observar de forma exhaustiva, minuciosa y repetidamente. Muchas observaciones se hacen. La observación, en muchos casos se observa durante mucho tiempo. Una vez que se hacen las observaciones, se va tomando nota de todas esas observaciones que se hacen. Se toma nota y todos esos datos se van recolectando. Se van recolectando y a su vez se van interpretando. Una vez que todos estos datos se recolectan y se van interpretando, llega la etapa de analizarlos. Generalmente, en el análisis influye mucho el conocimiento previo, la preparación que tienen las personas que analizan esos datos. Porque a mí si me dan datos sobre ventas de una determinada empresa, yo que no conozco nada de esa empresa, no conozco nada de ventas, me dan esos datos y yo no puedo decir nada, porque la verdad que no, es lo mismo que la nada. Lo importante acá es que todas estas observaciones que se hicieron y todos los datos que se fueron recolectando, los datos me refiero a tomar medidas, a hacer pesadas, sacar fotos, bueno, todo eso luego tiene que ser analizado por gente idónea que sepa del tema, que serían los científicos de esa determinada área donde se está investigando. Entonces, en base al análisis que se hace y la interpretación de todos esos datos, los científicos, los investigadores, lo que hacen es postular la hipótesis, que es la cuarta etapa de la investigación. Bueno, yo le puse la cuarta etapa, la hipótesis. Una hipótesis es una posible respuesta a un problema. Es decir, después de haber observado, de recolectado los datos, de haber hecho todas las mediciones, de haber analizado, llego a la conclusión y planteo una hipótesis, es decir, planteo una posible respuesta a ese problema, de acuerdo a lo que ya vengo investigando, no es que surge de la nada esa hipótesis. Esta hipótesis, que sería una respuesta provisoria, es como lo dice la misma palabra, es provisoria. Para que pueda ser, aceptada, tiene que ser experimentada y comprobada.
Entonces viene la etapa de experimentación, que es probar si mi hipótesis es cierta o no. En la experimentación, como resultado de la experimentación, que la experimentación es la etapa en la cual se pone a prueba la hipótesis, puede suceder dos cosas. Una es que se compruebe la hipótesis y en ese caso va a ser aceptada. Acepto la hipótesis. Esta sería la conclusión. ¿Ven que puse acá la conclusión? Bueno, entonces, se prueba, se experimenta sobre esa hipótesis que se planteó originalmente. Si se demuestra que es así, se acepta la hipótesis. Por lo menos se acepta hasta que surja una nueva hipótesis, pero mientras tanto se acepta. En cambio, si la hipótesis no se comprueba en los experimentos, cuando se pone a prueba, se rechaza. El hecho de que se rechace la hipótesis significa que esta hipótesis no es válida, no es así como se pensaba, entonces es necesario que se vuelva a plantear otra hipótesis. Generalmente en una investigación se plantean varias hipótesis, entonces digamos, si una hipótesis se rechaza, bueno, se descarta esa hipótesis, se dice, bueno, esta no es, y se sigue trabajando con las otras. O sea, de 3 posibles hipótesis, si a mí una ya sé que no, bueno, la descarto, entonces ya sigo trabajando con las otras 2. Eso es lo que se hace en una investigación. Se van descartando las hipótesis que no son comprobables, que demuestran que no es así, y se continúa con las otras que todavía están en fase de experimentación. De esta manera, digamos, si la hipótesis es aceptada, se acepta como una ley, digamos, o un descubrimiento, y el conjunto de leyes que se van aceptando, se van descubriendo, van a construir una teoría. Y el último paso de la investigación científica o del método es la publicación, o sea, la publicación o comunicación, que sería cuando el equipo de investigadores o el científico publica sus descubrimientos, publica sus avances. Generalmente esta publicación la hace a través de un artículo, que es un artículo de divulgación científica, que va a salir publicado en revistas especializadas. Hay muchas revistas especializadas en todo el mundo que se dedican a publicar todas estas investigaciones. Y va a poder ser, va a servir como fuente de información para el resto de la comunidad científica, en un principio. A veces también llega al resto de la población a través de los diarios, porque trasciende a la comunidad científica, pero en un principio a la comunidad científica que va a leer esto y bueno, también en muchos casos lo va a tener en cuenta para sus posibles investigaciones o para continuar avanzando. Y muchas veces lo que va a suceder, y es lo que sucede, es que muchas comunidades científicas toman descubrimientos de otro científico y continúan la investigación para seguir avanzando y ampliando ese concepto. Bueno, hasta ahí esto es un breve resumen de lo que es el proceso o el método de investigación científica. Espero que les haya servido. Gracias.